Porque los que vivían en el tabernáculo sabían a quienes servían. Y dice que él no conocía a Dios. Amén. Y una noche, estando dormido, oye una voz que lo llama en tres ocasiones. Y él piensa que es Elí que lo llama. Y él va y le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero la tercera vez, Elí entendió que era Jehová que llamaba a Samuel. Y Samuel, cuando oye por tercera vez, dice, habla porque tu siervo escucha. ¿Cuántos venimos como Samuel, amén, a decir, habla Jehová porque tu siervo escucha, amén? Ese debe ser nuestro único deseo, oír la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. ¿Por qué Jehová llamaba a Samuel? Samuel era un joven. Samuel no conocía a Jehová. Probablemente Samuel no era tomado en cuenta porque era un joven, pero Jehová le plació llamarlo aquella noche y revelarle algo para Elí, algo que se le avecinaba, el juicio. Elí era un joven, un anciano que ya tenía años sirviendo en ese tabernáculo, pero no había puesto orden en su vida. No había puesto orden en la vida de sus hijos. Dejaba que los hijos hicieran lo que ellos querían. Pero él nunca les dijo, ustedes sirven al tabernáculo donde mora Dios. Tengan algo de respeto por Dios. Amén. Y Samuel, cuando se enteró de esto, él no quería decir nada, él se había quedado callado. Pero ¿sabe qué le pasó a Elí? Elí murió. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la voz de Dios. Y no es que Dios no le advirtió. Dios le advirtió bastantes ocasiones que se arrepienta, que deje su camino atrás y que se levante de los muertos. Amén. Y en esta noche Dios nos habla que nos activemos y nos despertemos. Porque probablemente venimos aquí, pero nuestra mente está por otro lado. Porque estamos dormidos espiritualmente. Porque el enfriamiento ha entrado a nuestras vidas. Porque ha entrado el enfriamiento y eso no nos deja avanzar. ¿Y de qué sirve que tengamos años en el Evangelio si estamos igual que cuando empezamos? Amén. Alábenle porque Cristo vive. Como yo le decía a un principio, hay gente que se aferra a cosas que no tienen sentido y crean términos, pero no se preocupan por lo que de verdad importa. Porque no se preocupan por la palabra de Dios y por mantener el orden en la casa de Dios. Porque por eso fue condenado Elí. Porque Elí debía de poner orden en su casa y no lo hizo. Y vino su juicio. No esperemos que nosotros también nos suceda lo mismo. Porque estamos confiados. No es que mi hermano ora por mí. Yo no creo que eso me pase. La salvación es individual. Usted no se va a salvar porque su hermano ora por usted. No se va a salvar porque su mamá ora por usted o porque su papá o por quien sea ora por usted. Cada uno debemos de velar por nuestras vidas, porque a veces tratamos de llegar a Jesucristo por otro camino o venimos aquí, pero no nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Porque muchas veces venimos aquí y nos paramos a predicar la palabra de Dios, pero no ha habido arrepentimiento en nuestros corazones. Porque antes de predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios primero debe de llegar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y en esta hora, Dios nos dice que nos pongamos alerta, atentos. Hermanos, muchas veces nos sentimos cansados. ¿Quién no se siente cansado? Pero a veces nos quedamos hasta tarde y nos desvelamos por cosas que no nos van a salvar, por cosas que no nos hacen bien. ¿Por qué no hacerlo una vez al mes para estar todos reunidos y oír la palabra de Dios? Amén. ¿No le parece maravilloso eso de ahí? Amén. Amén. Alábenle porque Cristo vive. Cuando Ezequiel comenzó su ministerio, ahí nadie conocía al Señor, porque estaban en tierra ajena, habían sido llevados a tierra ajena el pueblo de Israel. Pero Jehová decide levantar a Ezequiel
y le muestra una visión. Lo pone alrededor de huesos secos, y secos en gran manera, secos en extremo. Y Jehová le pregunta al profeta, oye, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivan? Y Ezequiel le dice, Señor, tú solo lo sabes. Y Dios le dice, Ezequiel, profetiza los 4 vientos y di que estos huesos cobren vida. Y así fue. Cuando Ezequiel se levantó con autoridad y dijo desde los 4 vientos, los huesos se comenzaron a juntar y empezó a subir los tendones y luego la carne y luego la piel. Ya estaba formado, pero le faltaba el aliento de vida. ¿Sabe por qué? Porque estaban muertos. Ya estaban formados, estaban bonitos, formados, se habían juntado unos con otros, pero estaban muertos. No tenían vida, no tenían al Espíritu Santo, y muchas veces eso ocurre en nuestras vidas. Nos enfriamos por cualquier cosa que viene. Decimos somos cristianos, pero cuando vienen las pruebas, nos enfriamos y nos apartamos. Nos dejamos llevar por cualquier cosa, pero no nos acordamos que arriba tenemos un Dios que nos va a sacar de las situaciones más difíciles. Así como libertó a Daniel en el foso de los leones. No tengan miedo de lo que está pasando allá afuera en el mundo. Es que hermano, están matando y yo tengo miedo. ¿Dónde dice que nos debemos aferrar a la vida? ¿Acaso el morir no es ganancia? Amén. Si nos morimos mejor, ¿sabe por qué? Porque para nosotros la muerte no es el fin de la vida, sino el inicio de una vida mejor. Alábenle porque Cristo vive. Dios. Amén. Amén. Para nosotros no debemos de preocuparnos por lo que el mundo está preocupado. Oye, ¿te enteraste de las noticias? ¿Y por qué no decimos, oye hermano, ya leíste la Biblia? Porque estamos ahí como los hijos de Eli. Ellos vivían en el tabernáculo todos los días. Se supone que deberían de conocer la ley de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Se suponía porque ellos eran sacerdotes. Ellos ofrecían los sacrificios, pero lo hacían pecando, robando, sustrayendo lo que ofrendaba la gente. Y ellos decían, si yo tengo esto, Dios me va a dar la victoria. Y mire que un día vinieron los filisteos a atacarlos. Y ellos dijeron, estamos perdiendo. Y el uno le dice al otro, ¿por qué no traemos el arca y la ponemos en medio de la batalla? Y el otro dice, cierto, ¿no? Así tendremos la victoria, porque si traemos el arca, Dios va a estar con nosotros. Estaban equivocados. ¿Sabe qué pasó? Ellos murieron, el arca fue saqueada y perdieron la guerra. Porque ¿de qué sirve que tengamos la Biblia con nosotros si no la vivimos? ¿De qué sirve que la Biblia esté ahí abierta en un espacio de la casa como amuleto? Porque hay personas que tienen ahí la Biblia abierta en un salmo, en cualquier parte, porque les gusta esa parte, pero no hacen por escudriñar. Se quedan encima, no hacen por escudriñar la palabra de Dios. Y cuando alguien nos pregunta, no sabemos qué responder. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, porque nos hemos enfriado. Amén. Alábenle porque Cristo vive. Adiós. Miren, hermanos, ¿cuántas iglesias eran en Apocalipsis? ¿Cuál es el número de las iglesias al que se le fue el mensaje? 7. Y cada una de ellas tenía una característica. Había unas que estaban peores que las otras iglesias y había una que recibía por ahí que un elogio de parte de Dios, amén, y una palabra de aliento para que continúen adelante. Pero dice Dios, le mandó el apóstol Juan a decir que él conocía las obras de cada una de las iglesias y así conoce nuestras obras por individual. Amén. Así conoce nuestras obras. No seamos como los hijos de Eli, que por creer que cargamos la Biblia en la mano ya somos salvos, porque ellos creían que llevando el arca en medio de ellos ya iban a tener la victoria. Pero la llevaron, pero en su corazón había pecado. En su corazón había algo que no agradaba a Dios. Porque muchas veces decimos, no veo cambio en mí, porque venimos y no prestamos atención a la palabra de Dios.
miramos, viene llegando un hermano y todos voltean para atrás. ¿Por qué no nos concentramos en la palabra de Dios y en lo que de verdad importa? Porque son acciones que nos hacen morir espiritualmente cuando se supone que el viejo hombre ya debe estar muerto. Cuando se supone que ya el nuevo ser que Jesucristo formó en nosotros debe estar haciendo la voluntad de Dios hasta que Él venga. Como dijo el pastor, no somos iglesia perfecta, pero buscamos una perfección. Si consideramos que no estamos dormidos ni tampoco muertos, pues miremos que no nos suceda. Porque nos podemos actar, no, es que esa palabra no es para mí. ¿Por qué no la recibimos? Con un corazón entendido. Si usted considera que la palabra de Dios no es para usted, igual atesórela, porque algún día le va a servir. Porque algún día que esto ya no esté en nuestras manos, va a estar aquí en nuestro corazón. Alábenle porque Cristo vive. De Éfeso, porque sabía que se estaban apartando. Y si Dios manda esta palabra es porque sabe que andamos mal. Dios no manda palabra porque le place mandar esa palabra. Él manda, Él envía palabras. ¿Sabe por qué? Porque sabe que estamos mal y que estamos fallando. No se sienta mal, hermano. Denle la gloria a Dios de que esta palabra le está abriendo los ojos. No se enoje conmigo. Tampoco se enoje con Dios, porque en vez de enojarse, ¿por qué no nos arrepentimos? Perdemos tiempo enojándonos por gustos, en pleitos, en disensiones, en cosas que no nos van a llevar al cielo, en cosas que no tienen sentido delante de la presencia de Dios. Yo una vez oí una historia de un hombre que decía que había en una iglesia dos grupos. Unos que creían que Adán tenía ombligo y otros que no. Y se fueron en discusiones. Uno decía, no es que Adán sí tiene ombligo, mira, yo te lo muestro. Y otro decía, no es que no tiene, a ver, dime dónde está. Esa iglesia se fue dividiendo y dividiendo. Hasta que un día iban dos hermanos. Y los que creían que Adán tenía ombligo se sentaban acá. Y los que creían que Adán no tenía ombligo se sentaban acá. Y así pasaron dividiéndose y dividiéndose. ¿Por qué? Porque un hermano había leído bastantes libros supuestamente teológicos, pero no había leído la palabra de Dios. Porque a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creamos disensiones en las iglesias. ¿Por qué no nos aferramos a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que de verdad importa? Es nuestro manual. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Porque miren, que estamos en una iglesia de caña. Dios sabe por qué hasta ahora no nos ha dado un material más resistente. Pero somos felices, ¿sí o no, mi hermano? Porque no importa el lugar donde usted se congregue, lo que importa es en lo que usted decide creer. Alábele porque Cristo vive. ¿Qué dijo Jesucristo? Toda casa dividida contra sí misma cae. ¿No hemos oído por ahí que la unión hace la fuerza? ¿Acaso no hemos oído que debemos de estar siempre gozosos, orar sin cesar? Porque Jesucristo viene pronto y usted puede decir, yo tengo años en el Evangelio y desde que me convertí, dicen que Cristo viene pronto. Pues no se descuide, mi hermano. Porque en el día y la hora que usted menos se lo espera, puede venir nuestro Señor Jesucristo. Porque no, de nada vale que usted tenga 10, 20, 30 años en el Evangelio si se va a quedar. Porque aquí pueden ver hasta 100 personas y de las 100 solo se salva uno. Porque, como les dije en un principio, ser cristiano no es brincar, ni saltar, ni gozar. Ni reír y empezar a dar vueltas por toda la iglesia como loco gritando. Ser cristiano es seguir nuestro manual, la palabra de Dios, amén. Porque muchas veces decimos, es que el hermano no salta, no tiene el mover del Espíritu Santo. Como dice el pastor, ¿y a usted quién lo trajo? El diablo. La verdad, mis hermanos, porque muchas veces queremos ver un milagro, pero no nos vemos a nosotros mismos. ¿De dónde nos sacó Dios? Eso es un milagro, porque si usted no hubiera aceptado a Dios, probablemente ya estaría muerto. O incluso peor, en el infierno. Porque decimos, quiero ver un milagro,
pero no nos vemos unos a otros, que es un milagro que estemos respirando. Eso es un milagro. Un milagro es que la palabra de Dios pueda ser predicada, porque ¿sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios se predica, los corazones se restauran. Amén. Porque no es venir y predicar lo que al predicador se le ocurrió aquella tarde. No, es venir a hablar la palabra de Dios y hablarla tal y como es. Es que no le hablo fuerte a sus hermanos, porque como no quiero que se ofendan, porque si los volvemos a invitar después ya no van a venir. Hermano, yo prefiero que usted oiga esta palabra que cuando yo esté allá arriba Dios me diga, ¿y por qué no les predicaste bien? Predique, mi hermano, si usted siente ese deseo de predicar, hágalo, no se detenga, porque no debemos decir, es que yo no sé predicar. Nadie sabe. Todos somos siervos inútiles. En las manos de Dios nos volvemos útiles, amén. Pero eso sí, debemos de consagrarnos cada día más. Porque no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Alábenle porque Cristo vive. Porque a veces decimos, a mí ya no me toman en cuenta. ¿Por qué será? Porque no estamos consagrados y porque estamos dormidos espiritualmente. Porque no nos alertamos. Porque cuando Dios nos levanta a orar en las madrugadas, nos da miedo cualquier sonido que se escuche en el techo. Pero nos quedamos hasta tarde haciendo cosas que no nos van a llevar al cielo. Cuando Jesucristo dijo que Él es el único camino al Padre. Amén. Porque pueden existir las religiones que existan, las creencias que existan, pero hay un solo camino. Porque mi Dios ya no está crucificado. Mi Dios resucitó al tercer día. Amén. Mi Dios ya no está en una cruz, no está encerrado en una tumba. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso debemos de creer. Tú eres cristiano. Amén, para la gloria de Dios. ¿Tú eres cristiano? No sé, es que yo voy nomás por... No, debemos decirlo con orgullo. Soy cristiano. Gracias a Dios. Debemos decirlo con fe, creyendo y no avergonzándonos. Porque si nos avergonzamos aquí, Dios nos avergonzará allá arriba. Porque si negamos a Dios aquí, cuando estemos allá arriba, Dios nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Hoy en día se están viendo muchas cosas en la iglesia, en las iglesias. Se ven temas supuestamente nuevos que casi no tienen fundamentos en la palabra de Dios. Y los temas que de verdad importan están quedando a un lado. ¿Por qué? Porque a los hermanos no les gusta cómo se les predica. Y no les gusta cómo le predicaron esa noche en esa iglesia. Se va a otra iglesia. ¿Y quién predicó hoy? El hermano que predicó la otra vez. Uy, no, ese hermano parece que cada vez que predica me está tirando a mí la palabra de Dios. No. ¿Sabe por qué a veces tenemos? Porque hasta a mí me ha pasado ese sentimiento de que es a nosotros que la palabra de Dios nos está martillando nuestra mente, nuestro corazón. Porque andamos mal delante de la presencia de Dios. Por eso es que a veces no vemos cambio en nuestras vidas y decimos, no, es que Él va a cambiar. Pero no ha cambiado usted y va a cambiar a alguien que no quiere oír de Dios. No es que Él va a venir, Él, mi hermano, lo que sea, mi primo, lo que sea, mi papá, mi mamá, va a venir a los caminos del Señor porque yo sé que yo lo voy a cambiar. No cambie usted primero. Usted debe ser el cambio que quiere ver afuera. Primero cambiemos nosotros para cambiar nuestro entorno. Amén. Primero despertemos nosotros, pongámonos atentos. Levantémonos de los muertos, no seamos huesos secos que están ahí por gusto en un valle. ¿Por qué no nos unimos? Porque dicen que esos huesos están separados. Pero cuando se unieron, formaron un ejército, dice la palabra de Dios. Y si sabemos que la unión hace la fuerza, ¿por qué no nos unimos para lo bueno? Porque a veces nos reunimos para otras cosas. Hermano, venga para acá, es que vamos a tener. Lo invito aquí a mi casa que coma, venga con su familia. Pero no, hermano, vamos a ayunar. Vamos a ayunar, hermano, vamos. Porque eso es lo que de verdad importa. Porque la casa del Señor no es un lugar de eventos públicos. No es un salón de eventos sociales.
La casa del Señor es un lugar en donde se viene a predicar la palabra de Dios. Amén. Alábenle porque Cristo vive. Ya para concluir, mis hermanos, el último versículo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Juan. Pues podemos saber el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos el Padre? A veces estamos nosotros así, como Felipe, tantos años en los caminos del Señor. Decimos: ¿quién es Jesucristo? Cuando estamos en dificultades decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios a mí me pasa esto? ¿Acaso no dijo Jesucristo que si lo tenemos a Él, tenemos al Padre? Que si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Con eso nos debe ser suficiente. Amén, mis hermanos. ¿Sabe dónde usted ve a Dios? En una persona que está enferma y se sana. Ahí está Dios. ¿Dónde usted ve a Dios? En la palabra, en las Sagradas Escrituras. Yo le voy a contar un corto testimonio. Cuando yo tenía como 5 años, yo siempre le decía a mi mamá: yo quiero ver a Dios. ¿Dónde está Dios? Y ella me dijo: Dios está arriba. Y yo miro al techo y yo digo: arriba están los gatos. Y ella me dice: no. Y me da la Biblia y me dice: aquí está Dios. Si tú lo lees, lo puedes oír. Yo, como no sabía leer, yo cogí la Biblia, la abrí y me lo puse así. Yo le digo: no oigo a Dios. Y ella me dice: Dios está cuando nosotros lo invocamos. Alábenle porque Cristo vive.